Vamos a analizar el método de separación de variables. Tendremos nuestra ecuación diferencial en la forma estándar, o en su forma normal de escritura mxy con respecto a x y nxy con respecto a y igual a 0. Esta expresión o esa forma estándar la podemos abreviar n de x más n de y igual a 0. Si m está formada por dos funciones, una función 1 en x y una función 2 en y n está formada también por dos funciones f1 en y f2 en x, podemos reescribir nuestra ecuación diferencial. Entonces reescribimos f1 en x por f2 en y diferencial en x más f1 en y por f2 en x diferencial en y esto es igual a 0. Si ahora la expresión que no está con su diferencial, ¿sí?, que en este caso es f2 en y f2 en x, no están con su diferencial, separamos variables de una forma imaginaria, pero como una ilustración vamos a escribirlo, debe ser un factor imaginario. Todo aquel factor que no esté con su diferencial va a formar un multiplicador. Entonces tendremos un multiplicador fraccionario que es 1 sobre la expresión que no está con su diferencial, que en este caso son las funciones 2 en x y en y, no está con su diferencial. Este multiplicador, ¿sí?, se lo aplicamos a la ecuación diferencial f1 en x, f2 en y f1 en y, f2 en x, diferencial en y igual a 0. Entonces, al multiplicar f2y sobre f2y nos da la unidad y nos queda f1 sobre f2 en x. f1 en x sobre f2 en x diferencial en x. Al multiplicar el mismo multiplicador por el término en diferencial en y, entonces f2 en x sobre f2 en x nos da la unidad y nos queda f1 en y sobre f2 en y. Tendremos f1 en y sobre f2 en y diferencial en y. Al multiplicar por 0, pues sabemos todos que sigue siendo 0. Ya separamos las variables porque ya las funciones en x están con el diferencial en x y las funciones en y o la variable y ya está con la diferencial en y. Ahora, la solución de esa ecuación diferencial, la solución de esas variables separadas es la integración de la función 1 en x sobre la función 2 en x con el diferencial en x, más la integral de la función 1 en y sobre la función 2 en y diferencial en y. Y al integrar, la integral de 0 debe ser una constante, porque recordemos que la derivada de una constante es 0 y las derivadas y las integrales son operaciones inversas. Entonces, de esta forma tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial. Otra forma de separar las variables es, partiendo de esta relación que reescribimos, hacer una transposición de términos. Entonces, si tenemos nuestra expresión f1 en x, f2 en y, diferencial en x, más f1 en y, f2 en x, diferencial en y igual a 0.
Si transponemos términos, cualquiera que transpongamos pasa del otro lado con el signo negativo. Entonces vamos a transponer términos, f1 en x, f2 en y diferencial en x, lo dejamos de este lado, y el que transponemos es el otro término que debe de ser negativo al pasar, y tendremos f1 en y, f2 en x, diferencial en y. Y ahora lo que esté multiplicando, que no esté con su diferencial, pasa dividiendo, y lo que esté dividiendo pasaría multiplicando. En este caso se están multiplicando, entonces f2 en y va a pasar dividiendo al otro extremo, y f2 en x va a pasar dividiendo hacia el lado izquierdo. Entonces nos quedaría, al hacer esa transposición, vamos a señalar con flechas, dice, tendremos f1 en x sobre f2 que pasa dividiendo f2 en x y queda con su diferencial en x, y después nos queda menos, y tendremos f1 en y f2 en y pasa dividiendo, tendremos f2 en y con su diferencial en y, y de esta forma también quedaron separadas nuestras variables. Es como si lo hubiéramos pasado del otro lado. Entonces, en algunas ecuaciones haremos algún multiplicador imaginario, en otras ecuaciones un tanto sencillas simplemente será transposición de términos. Entonces recordemos que esto es nuestro método de separación de variables. Y aquí lo importante es tener bien cimentados nuestros conceptos de integración, porque tendremos que integrar con diferentes métodos de integración.